Fuera. Mi marido me pateó estando embarazada hacia una ventisca por mi hermana. 5 años después, vio a los gemelos prodigio y se congeló. Son míos, gritó. Yo sonreí. No, tú la elegiste a ella. Verlo perder su imperio mientras yo ascendía fue la venganza perfecta. La noche en que Julian me echó de nuestro ático en Manhattan durante una ventisca, no solo me arrojó su anillo de bodas a la cara, tiró nuestro futuro por la borda por mi hermana, que estaba de pie riéndose con mi bata de seda. Eres demasiado insípida, escupió él. Bianca me trae fama. Tú eres solo una sombra. Él no sabía que esa sombra llevaba 2 vidas. 5 años después, en una gala de $1.000 millones, se daría cuenta de que había descartado diamantes por bisutería barata. Mi nombre es Morgan Kestrel, y fui lo suficientemente tonta como para creer que un trozo de plástico endeble con 2 líneas rosadas podría cruzar el cañón que se había abierto en mi matrimonio. Estaba de pie en el centro de nuestra amplia cocina de suelo de mármol, del tipo que aparecía en revistas de arquitectura, alisando nerviosamente la tela de mi bata de seda favorita. El aire olía a romero y ajo asado, un perfume doméstico que había preparado durante horas. Era nuestro 3er aniversario. En la encimera, el recibo de los ingredientes estaba junto a la prueba de embarazo que me había hecho solo 40 minutos antes. Había gastado $300 en comestibles y una botella de vino tinto añejo que le gustaba a Julian, con la esperanza de descongelar la escarcha que se había asentado sobre nosotros como la tormenta de invierno que rugía fuera de las ventanas de piso a techo. Miré el reloj del microondas. Eran las 8 en punto. Llegaba tarde, pero Julian siempre llegaba tarde. Era un hombre que medía su vida en tratos cerrados y apretones de manos, no en minutos pasados con una esposa a la que parecía tolerar en lugar de adorar. Me toqué el estómago, un reflejo que ya se estaba convirtiendo en un hábito. Habíamos dejado de intentarlo, o más bien, él había dejado de tocarme hacía meses, citando estrés, citando la fusión, citando todo menos la verdad. Pero un desliz, una rara noche de intimidad alimentada por champán hacía 6 semanas, había creado un milagro. Iba a ser madre. Y seguramente una vez que Julian lo supiera, una vez que se diera cuenta de que iba a tener un heredero, el hombre del que me había enamorado regresaría. El ascensor privado sonó, y mi corazón martilleó contra mis costillas como un pájaro atrapado. Metí la prueba de embarazo en el bolsillo profundo de mi bata. Respirando hondo para componer una sonrisa, caminé hacia el vestíbulo, lista para darle la bienvenida a casa, lista para comenzar el resto de nuestras vidas. La puerta del ascensor se abrió con un suave siseo. «Feliz aniversario, Julian», comencé, dando un paso adelante, pero las palabras murieron en mi garganta. Julian salió, sacudiéndose la nieve de su abrigo de cachemira. No estaba solo. Aferrada a su brazo, con un vestido que se parecía sospechosamente al que faltaba en mi armario la semana pasada, estaba Bianca, mi media hermana. La temperatura en el ático pareció bajar 20 grados. Bianca lucía radiante, con las mejillas sonrojadas por el frío, su cabello rubio perfectamente despeinado. Me miró no con culpa, sino con un brillo depredador en los ojos. «Hola, hermana», ronroneó Bianca, saliendo del ascensor y entrando en mi casa como si fuera la dueña de la escritura. Miré a Julian, la confusión luchando con una náusea creciente. «Julian, ¿qué hace ella aquí?» «Es nuestro aniversario». Julian no me miró. Miró más allá de mí hacia la vista de la ventisca que azotaba la ciudad. Se desabrochó el abrigo con una calma metódica y aterradora. «Tenemos que hablar, Morgan». Y traje a Bianca porque no quería repetirme. Pasó por mi lado hacia la sala de estar, sirviéndose una bebida del decantador de cristal. No me ofreció una. No preguntó por el olor de la cena. Tomó un sorbo del líquido ámbar y finalmente se giró para mirarme. Sus ojos, generalmente de un color avellana cálido, estaban planos y muertos. «Te dejo», dijo. El mundo se inclinó. «¿Qué?» «Voy a solicitar el divorcio por la mañana», continuó Julian, con voz firme como si estuviera leyendo un informe de ganancias trimestrales. «Y ahora estoy con Bianca». Lo miré a él y luego a mi hermana. Ella se estaba examinando las uñas, con una sonrisa burlona jugando en sus labios. «Tú y Bianca». «Durante los últimos 6 meses», dijo Julian. «6 meses».
Mientras yo planeaba diseños de paisajes para el parque de la ciudad, mientras lo esperaba despierta, mientras me preguntaba por qué no era suficiente, él estaba con mi hermana. ¿Por qué? Susurré, las palabras raspando mi garganta. Porque ella es útil, Morgan, dijo Julian, dejando su vaso con un tintineo agudo. Mírate. Eres arquitecta paisajista. Juegas con tierra. Usas franela cuando crees que nadie está mirando. Eres segura. Eres aburrida. Caminó hacia Bianca y le pasó un brazo por la cintura. Ella se apoyó en él, descansando su cabeza en su hombro. Bianca es modelo. Conoce gente. Me mete en las fiestas que importan. Ella me trae fama. Tú eres solo una sombra. La crueldad era tan precisa, tan calculada. Me quitó el aliento. Pero luego sentí el peso en mi bolsillo. La prueba. El bebé. No, los bebés. Tenía un presentimiento, una intuición de madre, de que no era solo uno. Julian, dije, con voz temblorosa. Di un paso adelante, mi mano agarrando la tela sobre mi bolsillo. No puedes hacer esto. No ahora. Tengo noticias. Oh, ahórranos la historia triste sobre cuánto lo amas, interrumpió Bianca, con voz chillona y burlona. Se apartó de Julian y me miró de arriba abajo, burlándose de mi bata de seda. La única cosa en la que me sentía hermosa. Mírate, Morgan. Te ves agotada. Tu piel está pálida. Has estado ganando peso, ¿no? Noté que tus caderas se están ensanchando. Julian necesita un trofeo, no una amargada de casa. Estoy embarazada, quería gritar. Quería sacar el palito y estamparlo en sus caras. Pero al mirar a Julian, viéndolo sonreír ante el insulto de Bianca, viéndolo asentir con la cabeza, las palabras se congelaron. Ella tiene razón, dijo Julian. Necesito a alguien que brille y, francamente, estoy cansado de esperar a que seas algo que no eres. Miró su reloj de platino. Haz una maleta. Te vas. ¿Qué? Jadeé. Julian, hay una ventisca ahí fuera. Las noticias dijeron que es la peor tormenta en 10 años. Y este es mi apartamento, replicó Julian. Lo compré antes de casarnos. El acuerdo prenupcial es blindado. No obtienes nada a menos que estemos casados por 10 años. Llegamos a 3. Caminó hacia el panel de la pared y presionó un botón. Ya he cancelado tus tarjetas de crédito y congelado la cuenta conjunta para evitar cualquier gasto emocional. Tienes 10 minutos. No puedes echarme en una tormenta de nieve, grité, el pánico finalmente rompiendo el shock. Mírame, dijo. No me dio 10 minutos. Me dio 5. Corrí al dormitorio, tirando ropa al azar en una maleta, vaqueros, un suéter grueso, una bufanda. Escuché a Bianca riendo en la sala de estar, el sonido de corchos de champán estallando. Estaban celebrando. Estaban celebrando la destrucción de mi vida. Cuando arrastré mi maleta de regreso al vestíbulo, Julian estaba esperando. No me dejó despedirme. No me dejó echar un último vistazo a la vida que había construido. Abrió la puerta, agarró mi maleta y la tiró al pasillo. Patinó por el suelo, golpeando la pared lejana. Adiós, Morgan, dijo. No nos contactes. Mis abogados se pondrán en contacto. La puerta se cerró de golpe. El sonido resonó como un disparo. Me quedé allí durante mucho tiempo, mirando la veta de la madera, escuchando el sonido ahogado de la risita de Bianca desde el interior. Luego, lentamente, recogí mi maleta y caminé hacia el ascensor. El vestíbulo estaba vacío. El portero mantenía la mirada desviada mientras yo pasaba junto a él. Él lo sabía, todo el mundo siempre lo sabía antes que la esposa. Empujé las pesadas puertas de bronce y salí a la noche. El viento me golpeó como un golpe físico. La nieve era cegadora, arremolinándose en vórtices violentos que me picaban la cara. Hacía 0 grados, tal vez más frío. Luché con mi maleta a través del fango, llegando a la esquina de la calle antes de que mis piernas cedieran. Me quedé temblando bajo el toldo de una cafetería cerrada, la nieve acumulándose alrededor de mis botas.
Incliné la cabeza hacia atrás y miré hacia arriba. Muy arriba, a través del caos blanco arremolinado, podía ver el brillo dorado de las ventanas del ático. Podía ver las siluetas moviéndose dentro. Estaban calientes. Eran ricos. Lo tenían todo. Deslicé mi mano en el bolsillo de mi abrigo y envolví mis dedos alrededor del plástico frío de la prueba de embarazo. Dijo que yo era una sombra, le susurré al viento, mis lágrimas congelándose en mis mejillas. Dijo que yo era aburrida. Presioné mi mano contra mi estómago plano, protegiendo el secreto que yacía dentro. Julian había elegido su camino. Había elegido la fama, el brillo, el diamante falso que era Bianca. Nos había tirado como basura. Bien, sí sé, un repentino calor feroz ardiendo a través del frío en mi pecho. Si no soy nada para ti, entonces no obtienes nada de mí. Miré la luz una última vez, mi mandíbula endureciéndose en una línea dura. Nunca los conocerás, juré. La promesa grabada en el aire congelado. Nunca sabrás que existen. Querías un trofeo, bien, pero acabas de perder tu legado. Me subí el cuello contra el viento mordaz, agarré el asa de mi maleta y caminé hacia el oscuro abismo blanco de la ciudad, dejando atrás en la nieve a Morgan Kestrel, la esposa del arquitecto, la hermana aburrida, la sombra. El viaje en autobús Greyhound de Nueva York a Oregón duró 3 días, 4 horas y 57 minutos. Conté cada segundo porque contar era la única forma de evitar que mi mente se hiciera añicos. Salí de Manhattan con una maleta de diseñador y $1,200 en efectivo que había escondido en un libro hueco sobre jardinería. Para cuando bajé del autobús en un pueblo llamado Rensadow, Oregón, había vendido la maleta por $60 en una casa de empeño en Idaho, y el efectivo se había reducido a 400. No solo dejé el estado. Dejé mi identidad. Llamé a mis padres desde un teléfono público en una gasolinera en algún lugar de Nebraska. Esperaba indignación. Esperaba que exigieran que Julian arreglara esto. En cambio, mi madre suspiró, la estática en la línea crujiendo como grasa friéndose. Morgan, cariño, había dicho, su voz goteando con esa dulzura pasivo-agresiva que yo detestaba. Bianca siempre ha sido delicada. Julian puede darle la estabilidad que necesita. Tú eres fuerte. Puedes arreglártelas sola. No hagas una escena. Ese fue el momento en que el puente se quemó. Colgué, compré un teléfono prepago y cambié mi nombre en cada formulario que no requiriera una verificación de seguridad social. Ya no era Morgan Kestrel. Era Morgan K. Rensadow, era un pueblo maderero que había visto días mejores, oliendo perpetuamente a pino húmedo y diésel. Era perfecto porque a nadie aquí le importaba la alta sociedad de Nueva York o el escándalo de una esposa descartada. Encontré un apartamento en un sótano en las afueras de la ciudad por $350 al mes. Era una caja de hormigón húmeda con una ventana que daba a un callejón fangoso. Las tuberías traqueteaban como motores moribundos y el calentador solo funcionaba cuando lo pateabas, pero era mío. La supervivencia se convirtió en una ecuación matemática. El alquiler eran 350, la comida 100, el pasaje de autobús 40. Necesitaba un trabajo. Entré en una pequeña floristería llamada Petal Pussy, con los zapatos todavía manchados de granizado de Manhattan. La dueña, una mujer brusca llamada Marge con tierra permanentemente bajo las uñas, miró mis manos suaves y se burló. Le rogué por una prueba. Pasé 6 horas fregando cubos viscosos y quitando espinas de 300 rosas hasta que mis dedos sangraron. Me contrató en el acto. Salario mínimo, efectivo bajo la mesa. Por las noches, pegaba volantes en la ferretería local, diseño de paisajes. Barato, rápido. Conseguí pequeños trabajos limpiando patios traseros cubiertos de maleza para parejas de ancianos, plantando vegetales de invierno para una familia de preparacionistas. Trabajé hasta que mi espalda gritó y mis manos se llenaron de callos, volviéndose ásperas y manchadas de verde. Era un trabajo agotador y sin glamour. Pero sentir la tierra en mis manos me conectaba. Me recordaba que las cosas podían crecer de la suciedad. Pero las noches eran las más difíciles. El silencio del sótano era ensordecedor. Y entonces empezó la enfermedad. No eran solo náuseas matutinas. Eran náuseas de todo el día.
Pasaba horas acurrucada alrededor de la taza del inodoro, vomitando la escasa tostada que había comido. Mi cuerpo débil y tembloroso. Estaba sola, aterrorizada y aparentemente consumiéndome. Fui a una clínica comunitaria gratuita un martes por la mañana. Sentada entre un adolescente con la nariz rota y un anciano tosiendo en un pañuelo. La doctora estaba sobrecargada de trabajo y cansada, pero fue amable. Cuando puso el gel frío en mi estómago, contuve la respiración, esperando lo peor. Esperaba que me dijera que no había latido, que el estrés se había llevado lo único que me quedaba. En cambio, un rítmico swish-swish llenó la pequeña habitación. Luego, un segundo sonido, ligeramente más rápido, se unió a él. Una percusión caótica y hermosa. Bueno, señorita K, dijo la doctora, sonriendo por primera vez. Parece que va a tener las manos llenas. Hay 2 de ellos. Gemelos. 2 corazones latiendo dentro de mí. Salí de esa clínica hacia la llovizna. Y por primera vez en meses, no sentí el frío. Ya no era solo una esposa descartada. Era una fortaleza protegiendo 2 vidas. La realidad de mi antigua vida, sin embargo, todavía encontraba formas de atormentarme. Estaba en la tienda de comestibles contando monedas de 5 centavos para pagar un galón de leche. Cuando los vi allí en el estante junto a la caja registradora estaba la revista Style Substance. La portada era brillante y colorida, un fuerte contraste con el mundo gris en el que vivía. Julian llevaba un smoking, luciendo poderoso y arrogante. Bianca estaba envuelta en encaje blanco, aferrada a su brazo. El titular gritaba en letras amarillas negritas, la dinastía Thorne, una boda multimillonaria y un bebé en camino. Me tembló la mano mientras alcanzaba la revista. No debería haberla leído, pero no pude detenerme. Pasé a la página del artículo. Bianca fue citada diciendo, fue una sorpresa, pero una bendición. Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestro pequeño heredero en 7 meses. Hice los cálculos al instante. ¿7 meses? Eso significaba que ella afirmaba haberse quedado embarazada hacía 2 meses. Pero yo conocía a Bianca. Sabía que tenía problemas de fertilidad por una cirugía fallida en sus 20. Ella estaba mintiendo. Estaba fingiendo un embarazo para atar a Julian, para asegurarse de que no tuviera dudas sobre haberme descartado. Miré la fecha en la revista. Era de la semana pasada. Mientras yo fregaba cubos y dormía en un colchón en el suelo, ellos bebían champán y mentían al mundo. Una rabia oscura y fría se asentó en mi pecho. No era la ira ardiente de la noche que me fui. Esto era más duro, como el acero. Que mientan, pensé, tirando la revista de nuevo al estante. Que construyan su castillo sobre una base de arena. Yo tenía la verdad creciendo dentro de mí. Los meses se arrastraron. Mi vientre se hinchó, estirando la tela de los suéteres de gran tamaño de la tienda de segunda mano que usaba. Ahorré cada centavo. Comí arroz y frijoles para poder comprar vitaminas. Trabajé hasta 2 días antes de mi fecha de parto, ignorando los tobillos hinchados y el dolor de espalda. La tormenta golpeó en noviembre. Esta vez no fue nieve. Fue un aguacero torrencial que cortó la red eléctrica en todo el condado. Me desperté a las 2 de la mañana con un dolor que me atravesó la espalda baja como un cuchillo. Las contracciones no empezaron lentas. Vinieron como olas rompiendo contra un acantilado. Traté de llamar a una ambulancia, pero el teléfono prepago no tenía señal en la tormenta. El sótano estaba completamente oscuro. El pánico me arañó la garganta. Me arrastré hasta la puerta, abriéndola y gritando por ayuda hacia el callejón azotado por la lluvia. Fue la señora Gabel, la viuda de 70 años que vivía en el apartamento de arriba, quien me encontró. Ella no hizo preguntas. No juzgó a la madre soltera en el sótano. Hirvió agua en una estufa de camping y encendió velas. Respira, cariño, me tranquilizó, limpiando el sudor de mi frente con un trapo fresco. Las mujeres han estado haciendo esto durante miles de años. Eres fuerte. El dolor era un universo propio. Me destrozó y me volvió a armar. Grité hasta que mi voz quedó en carne viva. Maldiciendo a Julian, maldiciendo a Bianca, maldiciendo la injusticia de todo.
Pero entonces, en medio del trueno que sacudía la casa, un llanto fino y agudo atravesó la oscuridad. Leo llegó primero. Era pequeño, retorciéndose y feroz. 10 minutos después, Lyra lo siguió, más tranquila, con los ojos muy abiertos como si ya estuviera observando el mundo. La señora Gabel los envolvió en toallas limpias y los colocó sobre mi pecho. La tormenta rugía afuera, golpeando las ventanas, pero a la luz de las velas, todo se quedó quieto. Los miré. Tenían el cabello oscuro de Julian, pero tenían mi barbilla. Eran cosas diminutas y frágiles, pero se sentían pesadas con propósito. Pasé un dedo por la suave mejilla de Leo y toqué la pequeña mano de Lyra. Durante los últimos 9 meses, había pensado en ellos como mi secreto, mi carga para llevar sola. Pero mirándolos ahora, oliendo el aroma de la nueva vida mezclado con la lluvia, la perspectiva cambió. No eran una carga. Eran mis anclas. Eran la razón por la que había sobrevivido al viaje en autobús, la pobreza, la soledad. Julian me había tirado porque quería un legado. Quería grandeza. No tenía idea de que la grandeza que anhelaba estaba durmiendo actualmente sobre el pecho de la mujer que despreciaba en un sótano húmedo en Oregón. Hola, Leo. Hola, Lyra, susurré, mi voz ronca pero firme. Las lágrimas corrían por mi rostro, lavando lo último de la víctima que había sido. Soy su madre, y les prometo que el mundo conocerá sus nombres, pero no el de él. Nunca el de él. Besé sus frentes, sellando el voto. La tormenta podía rugir todo lo que quisiera. Yo tenía mi propio trueno ahora. El tiempo en Rain Shadow se movía de manera diferente a como lo hacía en Manhattan. En Nueva York, el tiempo se medía en tics del mercado y temporadas de galas. Aquí, en el abrazo húmedo del noroeste del Pacífico, el tiempo se medía en el crecimiento del musgo en el alféizar de la ventana y las pulgadas que mis hijos añadían a sus tablas de altura. Habían pasado 3 años desde esa noche tormentosa en el sótano. Leo y Lyra ya no eran bultos indefensos. Eran milagros que caminaban y hablaban y que me aterrorizaban tanto como me deleitaban. Todavía vivíamos en el apartamento del sótano, aunque había logrado pintar las paredes de un amarillo alegre para enmascarar la tristeza. Estaba limpiando la encimera de la cocina después del desayuno cuando escuché un extraño golpeteo rítmico proveniente de la sala de estar. Entré y encontré a Leo sentado en la alfombra gastada, rodeado por una montaña de osos de plástico para contar que había comprado en una venta de garaje por $2. La mayoría de los niños de 3 años estarían golpeándolos entre sí o mordiéndoles las orejas. Leo los había dispuesto en círculos concéntricos perfectos. Me miró, con sus ojos oscuros serios. Mamá, dijo, señalando con un dedo regordete a las pilas. 3 grupos de 7 son 21. Pero si quito uno de cada uno, tengo 3 grupos de 6, eso es 18. Me congelé, el trapo de cocina goteando en el suelo. Tenía 3 años. Debería estar aprendiendo a contar hasta 10, no haciendo multiplicaciones. Tragué saliva, forzando una sonrisa. Eso es muy inteligente, Leo, dije, con voz temblando ligeramente. ¿Dónde aprendiste eso? Los números me hablan, dijo simplemente, volviendo a sus osos. Les gusta estar en orden. Antes de que pudiera procesar esto, un zumbido agudo resonó en la habitación. Lyra estaba de pie junto al viejo radiador que tintineaba, con la cabeza ladeada. Sostenía un xilófono de juguete en la mano. Golpeó una tecla amarilla. Din. Do, anunció. Pateó el radiador. Clank. También do sostenido. Pero es bemol. ¿Es triste? Me miró, con la cara arrugada por el disgusto. El calentador está cantando la canción equivocada. Mamá, arréglalo. Me hundí en el sofá, con las piernas repentinamente débiles. Oído absoluto, intuición matemática. Estos no eran solo niños inteligentes. Eran prodigios. En cualquier otra familia, esto sería motivo de celebración. Se descorcharía champán. Se llamaría a las escuelas. Pero en mi mundo, su brillantez era un letrero de neón apuntando directamente a Julian. Sabía exactamente lo que Julian vería si los mirara. No vería a un hijo que amaba los nuggets de dinosaurio ni a una hija que temía a la oscuridad. Vería activos.
Vería la inteligencia que afirmaba no tener nunca. Vería oportunidades de marketing, los herederos Thorne, el futuro de las finanzas. Los arrastraría a su mundo frío y lleno de reflectores, y aplastaría su dulzura hasta que fueran solo versiones en miniatura de él mismo. Tenía que esconderlos. Escúchenme, dije, atrayéndolos a ambos a mi regazo. Olían a leche y jabón de lavanda. Ustedes dos son muy especiales. Pero esta es nuestra magia secreta. ¿De acuerdo? Cuando vamos al parque o cuando vamos a la tienda, jugamos al juego del silencio sobre los números y las notas. ¿Pueden hacer eso por mamá? Asintieron solemnemente, con los ojos muy abiertos. Pero mi corazón permaneció pesado. ¿Cuánto tiempo se podía esconder el sol en un sótano? Para mantener nuestras cabezas fuera del agua y evitar que mi propia mente se atrofiara, había resucitado mi carrera, pero Morgan Kestrel, la arquitecta paisajista, estaba muerta. En su lugar, creé a MK. Trabajaba de noche después de que los gemelos estuvieran dormidos. Mi oficina era una mesa de cartas en la esquina de mi dormitorio, iluminada por una sola lámpara de pinza. Usaba una computadora portátil reacondicionada que había comprado por $150. Busqué en internet concursos de diseño independientes y trabajo remoto que no requiriera videollamadas. Diseñé jardines Zen para nuevas empresas tecnológicas en California y parques sostenibles para municipios en Europa. Me comunicaba solo por correo electrónico usando un modulador de voz para la rara llamada telefónica. Mis diseños eran buenos. Eran mejores que buenos. Eran crudos, alimentados por el dolor y la belleza de mi exilio. Entrelacé el caos de las tormentas de Oregón y la resistencia del musgo en mis planos. Entonces llegó el anuncio de Van Industries. Apareció en mi pantalla un martes por la noche lluvioso. El desafío Van, redefiniendo la jungla urbana. Elias Van, el magnate tecnológico cuyo software dirigía la mitad del mundo, buscaba construir una nueva sede neutral en carbono en Seattle. No quería una torre de cristal. Quería un ecosistema vivo. El premio eran $500.000. $500.000. Eso era suficiente para sacarnos del sótano. Eso era suficiente para comprar una pequeña casa con un patio real donde Leo pudiera contar hojas y Lyra pudiera cantar a los pájaros sin que la señora Gabel golpeara el suelo. Era la matrícula universitaria. Era libertad. No debería haberlo hecho. Era de perfil demasiado alto. Pero el mensaje me llamó. Exigía una fusión de estructura y naturaleza. Exactamente lo que había estado gritando por expresar durante años. Trabajé febrilmente durante 3 semanas. Apenas dormí. Diseñé una estructura que no era un edificio asentado en la tierra, sino un edificio que crecía de la tierra. Usé sistemas de recolección de agua de lluvia que imitaban las venas de una hoja. Creé jardines acústicos que cancelarían el ruido de la ciudad, un tributo a los oídos sensibles de Lyra. Envié el archivo a las 11:59 de la noche de la fecha límite. El nombre de usuario era simplemente MKDesign. Pasaron 2 meses. Casi me había convencido de que no había ganado, que era solo una fantasía para pasar la temporada de lluvias. Entonces llegó el correo electrónico. Asunto: felicidades. Ganador del desafío Van. Mis manos temblaron tanto que casi dejé caer mi café. Había ganado. Abrí el correo electrónico, leyendo las palabras a través de un borrón de lágrimas. Les encantó la integración orgánica. Les encantó el alma del proyecto. Querían llevarme a Seattle para una recepción de gala para aceptar el cheque y comenzar la construcción. El pánico, frío y agudo, se apoderó de la alegría. Seattle estaba demasiado cerca de los círculos en los que se movía Julian. Una gala significaba prensa. Una gala significaba fotos. Si una foto mía circulaba, si una persona reconocía la nariz o los ojos de la desaparecida Morgan Kestrel, Julian lo sabría. Nos encontraría. Me senté en mi computadora portátil y escribí una respuesta. Mis dedos se sentían pesados como el plomo. Estimado comité de Van Industries, me siento honrada por su selección. Sin embargo, debido a estrictas circunstancias personales, no puedo asistir a la gala ni revelar mi identidad públicamente. Estoy feliz de consultar sobre el proyecto de forma remota y anónima según los términos de mi presentación inicial.
Si la presencia física es un requisito para el premio, debo retirarme respetuosamente. Atentamente, MK. Le di a enviar, sintiendo como si estuviera quemando un billete de lotería ganador. Abracé a los gemelos extra fuerte esa noche, diciéndome a mí misma que su seguridad valía más que $500,000. Pensé que ese sería el final. Pensé que simplemente elegirían al subcampeón. Estaba equivocada. 3 días después, recibí otro correo electrónico. Este no era de una dirección genérica del comité de premios. Era de evanenvineindustries.com. Estimada MK, no me importan las galas. No me importan los comunicados de prensa. He visto miles de planos en mi vida. Estructuras de acero y vidrio que no tienen corazón. Su diseño respira. Es el único que entiende lo que estoy tratando de construir. Acepto sus términos de anonimato. El dinero ha sido transferido a su cuenta segura. Pero necesito que este edificio sea real. Necesito la mente que lo creó. Voy a ir a Oregón. No soy un hombre que acepte un no por respuesta cuando veo genio. Estaré en Rain Shadow el jueves. Me gustaría invitarla a un café. Sin cámaras, sin prensa, solo 2 personas que quieren construir algo que dure. Elias Van. Miré la pantalla, mi corazón martilleando contra mis costillas. Elias Van venía aquí. El director ejecutivo multimillonario venía a un pueblo maderero en medio de la nada para encontrar un fantasma. Llamó a mi trabajo genio. Respetó mi necesidad de silencio. Por primera vez en años, sentí un destello de algo que no era miedo. Era curiosidad y tal vez solo una pequeña chispa de esperanza. Pero miré a Leo, que estaba calculando el volumen de su taza de leche, y a Lyra, que estaba tarareando en armonía con el refrigerador. No podía dejar que Elias Van los descubriera. Tenía que conocerlo. Tenía que convencerlo de que MK era solo una excéntrica reclusa, no una madre a la fuga. Tenía que proteger mi fortaleza, incluso si eso significaba entrar en la guarida del león. Respondí con una ubicación, un pequeño y oscuro restaurante en las afueras de la ciudad. A las 10 de la mañana, el juego había cambiado. Ya no estaba simplemente escondiéndome. Estaba negociando con un titán, y recé para que Elias Van fuera un tipo de hombre diferente al que me había casado. El patio de recreo en Rain Shadow era un parche de astillas de corteza y toboganes de metal oxidado que olía a hierro húmedo. Me senté en un banco húmedo, mirando mi reloj cada 30 segundos. Había llegado 40 minutos antes para mi reunión con Elias Van, demasiado ansiosa para quedarme quieta en el restaurante al otro lado de la calle. Leo estaba junto al roble, organizando bellotas caídas en una secuencia de Fibonacci. Lyra estaba debajo del tobogán, golpeando un palo contra los peldaños de metal, escuchando las reverberaciones con los ojos cerrados. Eran felices en sus propios mundos únicos hasta que la paz se rompió. 3 niños mayores, tal vez de 10 u 11 años, pisotearon hacia Leo. Mira al bicho raro, se burló uno, pateando las bellotas cuidadosamente dispuestas de Leo. Oye, Rainman, ¿puedes contar cuántos segundos me toma golpearte? Leo no se inmutó. Simplemente miró las bellotas dispersas, su rostro desmoronándose en una devastación silenciosa. El orden se había ido. El caos había regresado. Me levanté del banco antes de que el niño pudiera echar la pierna hacia atrás. No corrí. Marché con la furia de una mujer que ya lo había perdido todo y se negaba a perder nada más. Me interpuse entre el matón y mi hijo, agarrando la muñeca del niño en el aire. No era una mujer grande, pero en ese momento, me sentí de 3 metros de altura. No lo tocarás, dije, mi voz baja y vibrando con una calma peligrosa. Te irás caminando y nunca volverás a mirar en su dirección. ¿Entiendes? El niño me miró a los ojos y vio algo que lo aterrorizó. Se soltó el brazo y se alejó corriendo con sus amigos. Inmediatamente caí de rodillas, recogiendo las bellotas. Está bien, Leo, lo tranquilicé, mis manos temblando ahora que la adrenalina se estaba desvaneciendo. Podemos arreglar el patrón. Podemos reconstruirlo. No necesitas reconstruirlo, dijo una voz profunda y tranquila detrás de mí. El patrón todavía está allí. Solo está reorganizado. Me giré, a la defensiva, lista para pelear otra batalla.
Pero el hombre parado allí no era una amenaza. Llevaba un impermeable gris oscuro y vaqueros desgastados. Tenía el cabello oscuro desordenado y ojos que parecían haber visto demasiadas pantallas y no haber dormido lo suficiente. Sostenía un vaso de papel con café en una mano y un pequeño rompecabezas de madera complejo en la otra. «Se te cayó esto», dijo suavemente, extendiendo el rompecabezas a Leo. «Te vi jugando con él antes». Leo miró al hombre, luego al rompecabezas. Era un bloqueo lógico tridimensional, algo destinado a adultos. Leo lo tomó, lo giró 2 veces y las piezas de madera se deslizaron perfectamente. El extraño sonrió. No era una sonrisa de tiburón como la de Julian. Era genuina, arrugando las esquinas de sus ojos. «Impresionante», dijo el hombre. Luego me miró a mí. «¿Los defiendes bien?» La mayoría de los padres simplemente habrían gritado. «Tú te pusiste en la línea de fuego». «Soy su madre», dije, poniéndome de pie y sacudiéndome la tierra de las rodillas. «¿Quién es usted?» «Soy el hombre con el que se supone que debes reunirte en 20 minutos», dijo, extendiendo una mano. «Soy Elías Van, pero por favor llámame Elías». Nos mudamos al restaurante, pero él insistió en que los gemelos vinieran con nosotros. No miró su teléfono ni una vez. No miró la hora. Se sentó en la cabina comiendo una hamburguesa grasienta mientras Leo explicaba la integridad estructural de los aros de cebolla y Lyra tarareaba el tono del molinillo de café. «No quiero solo tus diseños, Morgan», dijo Elías, soltando el seudónimo MK sin perder el ritmo. Habló en voz baja, inclinándose para que solo yo pudiera oír. «Quiero la mente que protege su creación con la ferocidad que vi en el parque. Mi empresa está llena de ingenieros que siguen reglas. Necesito a alguien que entienda que la naturaleza no sigue reglas». «¿Se adapta?» «No puedo ser vista», susurré, agarrando mi taza. «Tengo un pasado. Si salgo a la luz, él nos destruirá». Elías no preguntó quién era él. Simplemente asintió. «Entonces te quedarás en las sombras. Yo seré tu escudo. Tendrás una oficina privada con acceso privado. Te comunicarás a través de mí. Sin prensa, sin fotos. Tu nombre no aparecerá en un solo documento público hasta que tú lo digas». «¿Te juro esto?» Había una gravedad en su voz que me hizo creerle. Julian hacía promesas como si estuviera tirando monedas a una fuente, ilusorias y baratas. Elías hacía promesas como si estuviera poniendo cimientos, pesadas y permanentes. Durante las siguientes semanas, Elías se convirtió en un elemento fijo en nuestras vidas. No vino como multimillonario. Vino como amigo. Le trajo a Leo una tableta con un lenguaje de codificación que él mismo había escrito, diseñado para la lógica pura sin necesidad de alfabetización. Le trajo a Lyra un violín que había sido tallado a mano en Italia, diciéndole que era solo una cosa vieja que encontró. Una tarde lluviosa, se sentó en el suelo de mi sala de estar, ayudando a Leo a depurar un programa. «Los tratas como personas», dije, mirándolo desde la puerta de la cocina, «no como rarezas». Elías levantó la vista, su expresión sombría. «Cuando era joven, me gustaba construir computadoras. Mi padre quería que jugara al fútbol. Tiró mi primera placa base a la piscina porque dijo que estaba avergonzando el nombre de la familia. Sé lo que es que te hagan sentir pequeño por ser diferente». Caminé y me senté en la alfombra a su lado. Era lo más cerca que había estado de un hombre en 3 años. «Mi marido», comencé, la palabra sabiendo a ceniza. Él no quería que yo fuera arquitecta. Quería un maniquí. Y cuando quedé embarazada, me echó porque pensó que los niños arruinarían su imagen. Él piensa que no soy nada. Él piensa que ellos no existen. La mandíbula de Elías se tensó, sus ojos se oscurecieron, no con ira hacia mí, sino con una feroz protección que me robó el aliento. «Entonces es un tonto», dijo Elías en voz baja. «Y no merece saber la brillantez que perdió. Mi familia luchó por la herencia de mi abuelo como buitres. Se destrozaron unos a otros por dinero. Me fui sin nada más que mi computadora portátil y construí Van Industries para demostrar que no necesitaba su dinero manchado de sangre. Entiendo la necesidad de desaparecer, Morgan. Entiendo la necesidad de construir tu propio reino». Me miró y por primera vez no me sentí como una víctima.
Me sentí vista, no como un cuerpo, no como una yegua de cría, sino como un igual. Ven a Seattle, dijo, no solo por el proyecto, sino porque te estás asfixiando aquí. Eres un águila tratando de vivir en una madriguera. Tengo una propiedad fuera de la ciudad. Muros altos, seguridad privada. Es tuya. Sé mi directora de diseño. Sé la arquitecta que estabas destinada a ser. Miré a Leo, que se reía de algo que Elías había escrito. Miré a Lyra, que estaba dormida en el sofá, abrazando el estuche del violín. Había terminado de esconderme en el barro. Está bien, dije. Iremos. 2 semanas después, empacamos nuestras escasas pertenencias en un camión de mudanzas. Dejé las llaves del sótano en la encimera. Mientras salíamos de Rain Shadow, con el coche de Elías siguiéndonos de cerca como un elegante guardián negro, me di cuenta de que no solo me mudaba a una nueva ciudad. Me estaba moviendo hacia una nueva definición de familia, una construida no sobre la sangre y la obligación, sino sobre el respeto, el silencio y la comprensión compartida de que a veces las cosas más preciosas son las que mantienes ocultas en la oscuridad. Seattle había sido buena con nosotros durante los últimos 2 años bajo la protección de Elías. La Van Eospire había surgido del suelo, un testimonio vivo del matrimonio entre la naturaleza y la tecnología. Ya no era la mujer que fregaba cubos en una floristería. Era la directora de diseño del proyecto arquitectónico más comentado de la costa oeste. Mi nombre, o más bien mi seudónimo, Ja, se susurraba con reverencia en las fiestas de la industria a las que nunca asistía. Pero mientras yo ascendía, Julian caía. Yo lo vigilaba. Era un hábito masoquista que no podía romper. Había configurado alertas en mi computadora portátil segura para Zone Enterprises. 5 años después de que me echara, los titulares ya no eran sobre su brillantez. Eran sobre su desesperación. Las acciones de Torne caen en picado. Bianca Torne vista en París gastando $500,000 en bolsos mientras los empleados no reciben pago. Torne Enterprises busca liquidez de emergencia. El imperio por el que sacrificó a su familia se estaba pudriendo de adentro hacia afuera. Bianca, fiel a su forma, no era una socia. Era un parásito. Había drenado sus cuentas para financiar un estilo de vida al que se sentía con derecho, y Julian, demasiado orgulloso para admitir que había cometido un error, se lo había permitido. Entonces llegó la invitación. Estaba parada en mi oficina en el piso 40, mirando el horizonte gris de Seattle. Cuando Elías entró, no llamó. Llevaba un sobrepesado de color crema con borde de pan de oro. Lo tiró sobre mi escritorio de cristal. Aterrizó con un golpe que sonó como un mazo. Parece que tu exmarido va a dar una fiesta, dijo Elías, con voz desprovista de humor. Lo recogí. La gala Torne, una noche de filantropía y visión de futuro. Se llevaría a cabo en el Museo Metropolitano de Nueva York. El precio de la entrada era de $10,000 el plato. Está desesperado, dije, trazando las letras en relieve. Está tratando de recaudar capital fingiendo que todavía tiene dinero para regalar. Te está apuntando específicamente, corrigió Elías. Caminó hacia la ventana y se paró a mi lado. Ha estado enviando correos electrónicos a mis asistentes durante meses. Quiere que Van Industries adquiera su división tecnológica. Cree que una asociación conmigo salvará el precio de sus acciones. Envió esta invitación personalmente. Espera que yo sea su salvador. Entonces, la rechazarás, dije, girándome para tirar la invitación a la papelera de reciclaje. Elías me agarró la muñeca. Su agarre era suave pero firme. No, aceptaremos. Mi sangre se heló. Retiré mi mano, retrocediendo. ¿Estás loco? No puedo volver allí. Si él me ve, si te ve a ti. Ve a la mujer que construyó la Eospire, interrumpió Elías, sus ojos clavándose en los míos. Ve a la socia de Elías Van. Ve a un fantasma que se convirtió en un titán. Verá a su esposa, susurré, el pánico creciendo en mi pecho. Verá a la mujer a la que llamó aburrida. La sombra, Morgan. Elías se acercó más, invadiendo mi espacio personal de una manera que me hacía sentir segura en lugar de amenazada. Ya no eres esa chica. No eres la víctima temblando en la nieve. Eres una reina. Has construido una vida,
una carrera y una familia desde la nada. Y es hora de que dejes de esconderte en mi sombra. Esta gala no es una fiesta. Es tu coronación. Lo miré buscando dudas, pero solo encontré acero. ¿Y los niños?, pregunté. No podemos dejarlos. Esa es la segunda parte de la solicitud, dijo Elías, una pequeña y oscura sonrisa jugando en sus labios. Julian ha escuchado rumores de los prodigios Van, los misteriosos jóvenes músicos que he estado patrocinando. No sabe sus nombres, solo que son genios y que tenerlos actuando traería la prensa que anhela. Los ha solicitado para el acto de apertura. Jade. Quiere explotarlos sin siquiera saber quiénes son. Cree que son solo accesorios, dijo Elías. Cree que son herramientas para hacerlo parecer culto. Imagina su cara, Morgan. Imagina la mirada en sus ojos cuando los dos niños más talentosos del mundo suban al escenario y se dé cuenta de que son los mismos niños que tiró a la basura. La imagen floreció en mi mente. Julian aplaudiendo a los niños que trató de borrar. Julian rogando dinero a la esposa a la que llamó inútil. No era solo venganza. Era justicia. Era una tragedia griega escrita en tiempo real. Mi miedo comenzó a retroceder, reemplazado por una determinación fría y aguda. No me reconocerá, dije, mi voz ganando fuerza. No al principio. Me veo diferente. Era verdad. Mi cabello era más corto, más afilado. Mi postura era diferente. Me comportaba con el peso de la autoridad. Ahora nos aseguraremos de ello, dijo Elías. Volamos a Nueva York mañana. La preparación fue una operación militar, pero el arma más importante fue el vestido. Julian siempre había controlado mi guardarropa. Le gustaba que vistiera de beige, de rosas pálidos, de grises suaves. No seas demasiado ruidosa, Morgan, solía decir. Desapareces mejor en colores neutros. Odiaba el rojo. Decía que era vulgar. Decía que era para mujeres que necesitaban atención porque carecían de sustancia. Fui al taller más exclusivo de Seattle. Pasé por delante de los estantes de negros y azules marinos de buen gusto. Necesito rojo, le dije al diseñador. Necesito un rojo tan profundo que parezca vino derramado. Necesito que sea estructurado. Necesito que parezca una armadura disfrazada de seda. El vestido que crearon fue una obra maestra. Era de un carmesí profundo, sin tirantes, con un escote que se hundía lo suficiente para ser atrevido, pero se detenía antes de ser escandaloso. Se abrazaba a mi cintura y fluía en una cola que dominaba el suelo. Era un vestido que decía, estoy aquí y soy fuego. La noche de la gala, me paré frente al espejo de cuerpo entero en nuestra suite de hotel en Manhattan. Leo y Lyra estaban en la otra habitación, vestidos con ropa formal de diseñador en miniatura, practicando sus escalas. Sabían el plan. Sabían que íbamos a dar un concierto para un hombre malo y que tenían que ser perfectos. No sabían que el hombre era su padre. Para ellos, era solo otra actuación, otro juego de alto riesgo. Elías entró en la habitación, ajustándose los gemelos. Se detuvo en seco cuando me vio. Dios, exhaló. Me giré para mirarlo. Había combinado el vestido con pendientes de diamantes que Elías me había regalado. Diamantes reales, afilados y fríos. No llevaba anillo de bodas. Mis manos estaban desnudas, listas para pelear. ¿Parezco una sombra?, pregunté. Elías se acercó y me ofreció su brazo. Pareces el sol que está a punto de quemar todo su mundo hasta convertirlo en cenizas. Tomé su brazo. Mi corazón latía a un ritmo de guerra contra mis costillas. Vámonos, dije. Creo que mi marido me está esperando. Bajamos en el ascensor hasta la limusina que esperaba. Las luces de la ciudad de Nueva York se desdibujaron más allá de las ventanas tintadas. La misma ciudad que me había masticado y escupido hacía 5 años. Pero yo no regresaba como la comida. Regresaba como la depredadora. Julian Thorne quería un espectáculo. Le íbamos a dar uno. Él nunca sobreviviría. El gran salón del Museo Metropolitano se había transformado en una jaula dorada para los lobos de la ciudad.
Desde el punto de vista aislado de la sala de espera VIP, oculta detrás de un espejo unidireccional, vi a los invitados entrar. El aire estaba cargado con el aroma de perfumes caros y el trasfondo metálico de la desesperación. Era un mar de smokings negros y vestidos de diseñador, una congregación de depredadores fingiendo ser filántropos. Y allí estaban. Julian y Bianca entraron en el encuadre como la realeza de un reino en ruinas. Para el ojo inexperto, eran la imagen de la dicha conyugal. Julian llevaba un smoking a medida que se ajustaba perfectamente a sus anchos hombros, y Bianca estaba envuelta en lentejuelas plateadas que brillaban como escamas de pez. Pero yo no era una observadora inexperta. Conocía las microexpresiones del hombre con el que había compartido cama durante 3 años. Vi la tensión en su mandíbula, la forma en que un músculo se movía cerca de su oreja, un tic que solo aparecía cuando estaba furioso. Observé cómo Bianca se inclinaba, con su sonrisa tensa y quebradiza, susurrándole algo al oído. Ella agarró su antebrazo, sus uñas clavándose en la tela de su chaqueta. No era un toque de afecto. Era un grillete. Elías me había informado sobre la situación. Julian estaba perdiendo dinero a raudales. La herencia que había descubierto, un terreno olvidado en los Hamptons que me había dejado una tía lejana a la que apenas conocía, era su última esperanza. Necesitaba mi firma para venderlo. Había estado buscando a la mujer que descartó, no por redención, sino para robarle por última vez. Bianca lo sabía, y sus celos eran algo palpable, irradiando de ella como olas de calor. Odiaba que, incluso en mi ausencia, yo fuera la clave para su supervivencia. «Se ven miserables», dijo Elías, poniéndose a mi lado. Se ajustó la corbata en el reflejo del cristal. «¿Estás lista para arruinar su noche?» Alisé la seda de mi vestido carmesí. Se sentía fresco contra mi piel, un fuerte contraste con el fuego que ardía en mis venas. «Estoy lista para arruinar su vida». Elías asintió al equipo de seguridad. «Abran las puertas». Las pesadas puertas de roble del gran salón se abrieron con un gemido teatral que silenció el parloteo de la multitud. El foco que había estado barriendo la habitación se dirigió a nosotros, congelándonos en un cono de luz blanca cegadora. Di un paso adelante. No caminé. Me deslicé. El vestido se movía conmigo como rubí líquido, la cola susurrando contra el suelo de mármol. Mantuve la cabeza alta, la barbilla inclinada en el ángulo de una mujer que posee el mismo aire que respira. Elías me ofreció su brazo y lo tomé, no para apoyarme, sino como una declaración, el recluso multimillonario y la misteriosa mujer de rojo. Un silencio cayó sobre la habitación, pesado y asfixiante. Podía sentir 500 pares de ojos diseccionándome. Escaneé a la multitud, ignorando los susurros, hasta que lo encontré. Julian estaba parado cerca de la torre de champán. Estaba a mitad de una risa, un sonido falso y estruendoso destinado a encantar a un inversor potencial. Mientras descendía la gran escalera, su mirada se dirigió hacia arriba, casual al principio, luego fijándose en mí con la fuerza de un golpe físico. La risa murió en su garganta. Sus ojos se abrieron, el iris color avellana aparentemente tragado por la pupila. La copa de cristal en su mano se deslizó de sus dedos. ¡Crash! El sonido del vidrio rompiéndose resonó como un disparo en el salón silencioso. El champán salpicó sus zapatos de charol y el dobladillo de la mujer que estaba a su lado. Pero Julian no parpadeó. No se movió. Me miró como si estuviera viendo una resurrección. Estaba buscando a una mujer rota en franela, un fantasma que frecuentaba un sótano. En cambio, encontró a una reina envuelta en fuego descendiendo de los cielos con el diablo del brazo. Bianca siguió su mirada, su rostro cambiando de confusión a shock, y luego a una envidia cuajada y fea. Ella reconoció el vestido. Era del color que siempre había afirmado que yo no podía llevar. Llegué al pie de las escaleras y me detuve. Elías se inclinó. Su voz era un retumbo bajo. Sonríe, querida. Eres la atracción principal. Curvé mis labios en una sonrisa que era todo bordes y nada de calidez. Asentí a la multitud, reconociendo su asombro, y luego le di la espalda a Julian. Estaba paralizado, incapaz de acercarse, incapaz de apartar la mirada. Damas y caballeros, la voz de Elías resonó a través del micrófono, dominando la sala. Gracias por recibirnos.
Esta noche se trata del futuro. Y hablando del futuro, tengo un regalo especial para la gala Torne. Les presento a los prodigios Van. Las luces se atenuaron, sumiendo la sala en la oscuridad salvo por dos focos en el escenario principal. Dos pequeñas figuras salieron de las alas. Leo, con un traje negro en miniatura, caminó con una dignidad solemne hacia el piano de cola. Lyra, con un vestido de terciopelo azul marino profundo, llevaba su violín con la reverencia de un maestro. Se veían pequeños contra la inmensidad del escenario, frágiles. Un murmullo de confusión recorrió la multitud. Niños en una gala seria. Entonces Leo puso sus manos sobre las teclas. No comenzó con una melodía simple. Se lanzó a una compleja y atronadora progresión de acordes que sacudió el polvo de las vigas. Era una pieza de Liszt, notoriamente difícil, que exigía una destreza que los pianistas adultos luchaban por dominar. Sus dedos eran un borrón, su rostro una máscara de intensa concentración. Entonces Lyra levantó su arco. El sonido que sacó de las cuerdas no fue solo una nota. Fue un grito. Tejió una melodía alrededor del trueno de Leo, un contrapunto inquietante y doloroso que perforaba el pecho. Era el sonido de una tormenta en Oregón. Era el sonido de un sótano solitario. Era el sonido de la supervivencia. La sala dejó de respirar. El escepticismo se desvaneció, reemplazado por un trance colectivo. Miré a Julian. Se había acercado al escenario, atraído por una gravedad que no podía entender. Estaba parado en el borde de la cuerda de terciopelo, con el rostro pálido a la luz reflejada del escenario. No estaba mirando a la audiencia. No estaba mirando a Bianca. Estaba mirando a los niños. Vio el ceño fruncido de Leo de esa manera específica e intensa que hacía Julian cuando analizaba un contrato. Observó la forma en que Leo se mordía el labio inferior, una imagen especular del propio hábito de Julian. Luego su mirada se dirigió a Lyra. Cuando ella alcanzó una nota alta, con el rostro feroz y trascendente, sonrió con un rápido y triunfante destello de dientes. No era mi sonrisa. No era la sonrisa de Julian. Era la sonrisa de la madre de Julian. Una mujer que había fallecido hacía 10 años. Una mujer a la que Julian había adorado. Vi el color drenarse de su rostro por completo. Vi sus labios moverse, formando palabras silenciosas. Miró de Leo a Lyra. Luego me miró a mí. Me encontré con su mirada a través de la habitación oscura. No aparté la mirada. Dejé que viera la fría y dura verdad en mis ojos. Vi los engranajes girando en su mente. Lo vi haciendo las matemáticas que yo había hecho 1000 veces. 3 años de matrimonio, la noche de la ventisca, el apartamento vacío, 5 años. La comprensión lo golpeó como un impacto físico. Retrocedió un paso, agarrándose a la cuerda de terciopelo para apoyarse. La sospecha se encendió en sus ojos, quemando a través del shock, quemando a través del alcohol. Ya no era solo confusión. Era un amanecer de entendimiento horrible. La música alcanzó su crescendo, una violenta y hermosa colisión de piano y violín que terminó en un silencio agudo y repentino. Durante 3 segundos, no hubo sonido. Luego la sala estalló. La gente se puso de pie de un salto. El aplauso fue un rugido, una ola de adulación que bañó a mis hijos. Se quedaron allí tomados de la mano, haciendo reverencias torpemente. 2 pequeños gigantes que acababan de conquistar el mundo. Pero Julian no aplaudió. Se quedó congelado en el trueno de los aplausos, con los ojos clavados en los míos, la boca abierta con la aterradora comprensión de que no solo había descartado a una esposa, había descartado su propio reflejo. El aplauso seguía atronando en el gran salón, vibrando a través de las tablas del suelo, pero yo había visto suficiente. Hice una señal al equipo de seguridad para que escoltara a Leo y Lyra por la salida trasera hacia la limusina que esperaba. Estaban drogados con adrenalina y azúcar, ajenos a la bomba que acababan de detonar en la vida de su padre. Me giré hacia el pasillo con cordones de terciopelo que conducía a la sala VIP. Elías estaba a mi lado, con la mano descansando posesivamente en la parte baja de mi espalda. El pasillo estaba tenuemente iluminado, bordeado de bustos de mármol de emperadores romanos, hombres que habían construido imperios y los habían visto caer. Era un escenario apropiado para lo que estaba a punto de suceder.
Estábamos a mitad del pasillo cuando una sombra se separó de una alcoba. Julian nos bloqueó el paso. De cerca, la devastación era más visible. Había sudor perlando en su labio superior, y su corbata estaba ligeramente torcida, un detalle por el que el Julian de hace 5 años habría despedido a un asistente, pero eran sus ojos los que me helaban. No estaban llenos de remordimiento o anhelo. Estaban llenos de una codicia frenética y calculadora. Miraba más allá de mí hacia la salida donde los niños habían desaparecido. «¿Son míos, verdad?», exigió Julian. Su voz estaba despojada de su habitual barítono suave. Me detuve, alisando la seda de mi vestido rojo con una calma lenta y deliberada. Lo miré a los ojos. «Disculpa, no juegues conmigo». Morgan, espetó, dando un paso adelante. Elías se tensó a mi lado, pero levanté una mano para detenerlo. Quería esto. Los vi. El niño se muerde el labio cuando se concentra. Tiene mis manos, y la niña tiene la sonrisa de mi madre. Hice los cálculos. Estabas embarazada esa noche. Por eso llevabas esa bata. Por eso estabas cocinando esa cena. Me miró con una mezcla de asombro y acusación. «¿Me lo robaste?» «No robé nada», respondí, mi voz cortando el aire como un bisturí. «Nos tiraste a la basura. Tiraste a una mujer embarazada a una tormenta de nieve. Tomaste una decisión, Julian. Elegiste una modelo y un titular sobre una familia». «No lo sabía», protestó Julian, con las manos crispadas a los costados. «Si me hubieras dicho». «Si te hubiera dicho que», interrumpí, acercándome a él hasta que pude oler el champán rancio en su aliento. «¿Me habrías mantenido cerca como una incubadora? ¿Habrías esperado hasta que nacieran y luego se los habrías entregado a niñeras mientras desfilabas con Bianca por la ciudad?» «Son mis hijos, Julian. Míos solamente. Perdiste el derecho a ser padre en el momento en que cerraste esa puerta». Antes de que Julian pudiera responder, el agudo clic de unos tacones de aguja resonó agresivamente en el suelo de mármol. Bianca bajó furiosa por el pasillo, con el rostro enrojecido por una rabia manchada. Parecía una muñeca deshaciéndose. «Tú», chilló, apuntando con un dedo manicurado a mi pecho. «¿Crees que puedes simplemente entrar aquí con ese vestido, mi vestido, y humillarnos? No eres nadie. Eres solo una jardinera». Se abalanzó sobre mí, con la mano levantada para golpear. No me inmuté. No tuve que hacerlo. Elías se movió con una velocidad que desmentía su actitud relajada. Atrapó la muñeca de Bianca en el aire, a centímetros de mi cara. No la torció. Simplemente la sostuvo allí, un muro inamovible de fuerza. La miró con un aburrimiento que era más insultante que la ira. «Le sugiero que baje la mano, señora Thorne», dijo Elías suavemente. «A menos que quiera explicarle a la policía por qué agredió a la invitada de honor en su propia gala benéfica». La soltó y ella tropezó hacia atrás, frotándose la muñeca, sus ojos moviéndose entre Julian y yo. Buscó apoyo en Julian, para que defendiera su honor, pero Julian no la estaba mirando. Me estaba mirando a mí. Empujó a Bianca como si fuera un mueble. «Morgan, escúchame», dijo Julian, su voz tomando un tono desesperado y suplicante. Trató de componer su rostro en una máscara de razón. «Podemos arreglar esto. Veo lo que son. El niño es un genio matemático. Vi el programa. La niña es una virtuosa. ¿Tienes alguna idea de lo que valen? ¿Qué podríamos hacer con ellos?» Sentí una oleada de náuseas, pero mantuve mi rostro de piedra. «¿Qué podríamos hacer?» «Piensa en la sinergia», dijo Julian, sus ojos iluminándose con la vieja ambición maníaca. «Thorne Enterprises y lo que sea que estés haciendo ahora, podríamos fusionarnos. Podríamos ser una pareja poderosa de nuevo. La prensa se lo comería. Los gemelos prodigio regresando al imperio de su padre». «¿Y qué pasa con tu esposa?», pregunté, inclinando la cabeza hacia Bianca, que estaba parada contra la pared, abriendo y cerrando la boca como un pez. Julian agitó una mano con desdén, sin siquiera mirarla. «Bianca fue un error. Ella es inútil para mí ahora. Lo hemos estado intentando durante 3 años. Ella no puede darme un heredero. Es estéril.
El silencio que siguió fue absoluto. Bianca dejó escapar un sonido pequeño y estrangulado, agarrándose el estómago. Él acababa de descartarla pública y cruelmente por la misma razón exacta por la que una vez la había elegido, utilidad. Necesito un heredero, Morgan, continuó Julian, acercándose, pensando que estaba ganando. Necesito un legado. Esos niños son sangre Thorne. Pertenecen a este mundo, no escondidos en algún lugar apartado. Vuelve. Podemos anular el divorcio. Podemos ser una familia. Extendió la mano para tocar mi brazo. Miré su mano, luego su cara. Me reí. Fue un sonido frío y oscuro. Eres verdaderamente patético, dije. ¿Crees que esto es una negociación? ¿Crees que mis hijos son activos para apuntalar tu precio de acciones en caída? Te estoy ofreciendo el mundo, siseó Julian. Me estás ofreciendo un barco que se hunde, repliqué. Y estás olvidando una cosa. Julian, tú la elegiste a ella. Señalé a Bianca, que ahora lloraba en silencio, con el rímel corriendo por sus mejillas. Me dijiste que yo era aburrida. Me dijiste que era una sombra. Bueno, felicidades. Elegiste el brillo y ahora te quedas con el polvo. Tienes exactamente lo que te mereces. Me giré hacia Elías. He terminado con esta conversación. Elías asintió, con una expresión de satisfacción sombría. Puso una mano en mi hombro y nos giró hacia el final del pasillo donde un grupo de inversores clave y miembros de la junta, las mismas personas a las que Julian estaba tratando de impresionar, se habían reunido, atraídos por la conmoción. Habían escuchado todo. Julian los vio. Palideció, dándose cuenta de que su crueldad acababa de ser transmitida a las personas que sostenían su deuda. Esperen, tartamudeó Julian, siguiéndonos. Elías, por favor. Esto es un malentendido. Podemos discutir la adquisición. Elías se detuvo y se giró para enfrentar al grupo de inversores. Puso su brazo alrededor de mi cintura, tirando de mí hacia él. Caballeros, dijo Elías, su voz proyectándose claramente. Creo que ha habido alguna confusión sobre el interés de Van Industries en Thorne Enterprises. No hay interés. No nos asociamos con instituciones moralmente en bancarrota. Me miró, sus ojos suavizándose con genuino afecto y orgullo. Sin embargo, me gustaría presentarles formalmente a mi prometida, anunció Elías, la palabra colgando en el aire como un diamante, y la arquitecta principal y mente maestra detrás del proyecto Bane Ospire, la genio que diseñó el futuro de Seattle, la señorita Morgan Kestrel. Los inversores jadearon. Se hizo la conexión. La MK que habían admirado era la mujer parada de rojo. Julian parecía haber recibido un puñetazo en el estómago. ¿Prometida? ¿Arquitecta? Pero ella es. Ella es la mujer que te superó, terminó Elías. Nos vamos, querida. Nos vamos, dije. Nos alejamos, dejando a Julian parado en el pasillo, atrapado entre una esposa sollozante a la que despreciaba y una junta directiva que ahora lo miraba con asco indisimulado. Extendió una mano como para agarrar el dobladillo de mi vestido, pero solo agarró aire. No miré atrás. La coronación estaba completa. La citación legal llegó menos de 48 horas después de la gala. Estaba pegada a la puerta principal de la finca de Elías, un paquete grueso de papeles pesando sobre las barras de hierro. Julian se había movido con la velocidad de un hombre que se ahoga y busca un salvavidas. Estaba demandando la custodia total de Leo y Lyra, citando alienación parental y declarándome no apta debido a mi huida inestable hacía 5 años. Nos reunimos en el terreno neutral y estéril de un bufete de abogados de alto nivel en el centro de Seattle. La sala de conferencias era enorme, dominada por una mesa de caoba pulida que reflejaba el cielo gris del exterior. A un lado estaban Julian y una falange de 3 abogados con trajes color carbón. Bianca estaba sentada un poco detrás de él, luciendo pálida y disminuida, tirando de un hilo suelto en su manga. Al otro lado estábamos Elías, yo y nuestra abogada, una mujer de ojos agudos llamada Sara. Julian parecía energizado. La desesperación que había visto en el pasillo se había endurecido en arrogancia. Colocó una bolsa de riesgo biológico de plástico sobre la mesa. Dentro había un pequeño vaso de papel arrugado,
el que Leo había usado para beber agua detrás del escenario en la gala. No necesito tu permiso, Morgan, dijo Julian, deslizando un documento sobre la mesa. Me tomé la libertad de realizar una prueba de paternidad en la muestra que mi investigador privado recuperó de la basura. El tribunal ya ha validado la cadena de custodia. Se reclinó, entrelazando los dedos detrás de la cabeza. ¿Léelo? No necesito leerlo, sé lo que dice. Julian, 99,9%, dijo Julian, saboreando los números. Soy su padre biológicamente, irrefutablemente. Secuestraste a mis hijos. Los escondiste durante 5 años. Ningún juez en América verá eso con buenos ojos. Tengo los recursos, el hogar y el derecho de sangre. Me los llevaré, Morgan. Y dado tu engaño, probablemente obtendré la custodia total. Bianca levantó la vista, un destello de esperanza en sus ojos. Si Julian conseguía a los niños, tal vez el dinero seguiría. Tal vez su estilo de vida se salvaría. Los quieres por sus mentes, dije en voz baja. Quieres cosecharlos como cultivos. Quiero criar a mis herederos, corrigió Julian, con voz suave. Son Thorns. Poseen el intelecto Thorne. Miré a Elías. Me dio un asentimiento apenas perceptible. Era hora de desmantelar el mito. Hablemos del intelecto Thorne, dije, abriendo mi propia carpeta de archivos. Y hablemos de biología. Saqué un registro médico, viejo y amarillento en los bordes. Lo deslicé hacia él. Julian lo miró y su expresión engreída vaciló. Tuviste un accidente automovilístico en 2015, declaré claramente. Antes de que nos casáramos, envolviste tu Porsche alrededor de un poste de teléfono en los Hamptons. Le dijiste a todos que fue un choque menor, pero el informe médico dice lo contrario. Trauma pélvico severo, daño irreversible. La cara de Julian se puso gris. Eso es historial médico confidencial. No tienes derecho. Yo era tu esposa, lo interrumpí. Tuve acceso a los archivos cuando intentábamos concebir. Eres estéril, Julian. Lo has sido durante más de una década. Los abogados de su lado se movieron incómodos. Bianca dejó escapar un pequeño grito ahogado, cubriéndose la boca con la mano. Así que sí, continué. Leo y Lyra son tus hijos biológicos. Te dijeron que eras estéril. Creíste que nunca podrías tener un heredero naturalmente. Eso implica que cuando quedé embarazada, asumiste que te había engañado, pero los médicos pueden equivocarse. Julian, esa noche, esa única noche rara fue un milagro. La biología encontró un camino, y el ADN lo prueba. Y aquí está la realidad que estás escondiendo a tus accionistas. No puedes producir otro heredero. Leo y Lyra no son solo tus hijos. Son tu única oportunidad. Por eso estás desesperado. Si los pierdes, la línea Thorne muere contigo. Julian golpeó la mesa con el puño, haciendo tintinear los vasos de agua. Eso es irrelevante. El ADN coincide. Son míos y los tendré. Realmente no deberías quererlos, Julian, dije, mi voz bajando a un registro de seriedad mortal. ¿Crees que son activos? ¿Crees que son herramientas para arreglar tu empresa? Metí la mano en mi bolso y saqué una pesada unidad flash negra. La coloqué en el centro de la mesa. Querías saber sobre su genio, dije. Viste a Leo tocar el piano. Viste a Lyra tocar el violín, pero te perdiste su juego favorito. Elías se inclinó hacia adelante, asumiendo la narrativa. Hace unos 6 meses, construí una simulación para los gemelos, un patio de recreo de ciberseguridad. Fue diseñado para parecerse a un juego de defensa de castillos. El objetivo era encontrar puntos débiles en las paredes de la fortaleza y arreglarlos. Pensaron que era un videojuego. Julian parecía confundido. ¿Qué tiene esto que ver con la custodia? La fortaleza con la que estaban jugando, dijo Elías, una sonrisa fría tocando sus labios, era un espejo del servidor financiero de Thorne Enterprises. Utilicé datos públicos y los metadatos filtrados de su descuidado departamento de TI para reconstruir su arquitectura digital. Julian dejó de respirar. Leo no vio duendes ni dragones, expliqué. Vio números. Vio patrones.
Vio que las secuencias no armonizaban. Señaló la pantalla y dijo, «Mamá, estos números se están escondiendo. No pertenecen a la suma». No vio cuentas. Vio una ecuación rota. Los llamó números fantasma. Pensó que era un rompecabezas para resolver. Así que lo resolvió. Trazó las líneas. «Y Lira», agregó Elías, «ella escucha la falta de armonía. Miró tus declaraciones de impuestos y dijo que el ritmo estaba mal. Encontró las empresas fantasma, Julian». «¿Las 12? Eso es imposible», susurró Julian. «Mi encriptación es de grado militar». «Tu encriptación fue diseñada por adultos», dije. «Mis hijos operan en una frecuencia que ni siquiera puedes escuchar. Trataron tu firewall como una canción de cuna. Entraron directamente por la puerta principal de tu sistema hace 2 noches, pensando que estaban ganando puntos extra. Toqué la unidad flash negra». «¿Sabes lo que encontraron?», pregunté. Leo encontró los números rotos. Y cuando Elías y yo miramos a dónde llevaban esos números, encontramos la verdad. Encontramos los 10 millones de dólares que lavaste a través de una organización benéfica falsa en Belice desde hace 10 años. Encontraron los sobornos pagados a los funcionarios de zonificación para tu nueva torre. Encontraron todo. Julian miró la unidad flash como si fuera una serpiente venenosa. Miró a sus abogados, pero ya estaban retrocediendo, cerrando sus computadoras portátiles. Ningún abogado quiere estar en la habitación cuando se confiesa un delito grave. «¿Me hackeaste?», tartamudeó Julian. «Eso es ilegal. Fruto del árbol envenenado. Es inadmisible». «No te hackeamos», corregí. «Tus hijos lo hicieron y son menores. Pensaron que era un juego». «Pero aquí está la cosa sobre la evidencia de delitos federales, Julian, una vez que sale, sale». Miré mi reloj. Envié una copia de esta unidad, junto con una explicación detallada del juego y los hallazgos, a la División de Delitos Cibernéticos del FBI a las 9 de la noche de la gala. Justo antes de que comenzaran los aplausos. Julian cayó hacia atrás en su silla, con los ojos muy abiertos y vacíos. La arrogancia se había ido. La codicia se había ido. Todo lo que quedaba era la cáscara hueca de un hombre que se dio cuenta de que había entregado el arma de su destrucción a las mismas personas que trató de esclavizar. «El FBI ha tenido los datos durante 48 horas», dijo Elías, poniéndose de pie y abrochándose la chaqueta. «Se toman muy en serio los delitos financieros. Imagino que los agentes están llegando a su oficina en este momento. Y dado que usted es el único firmante de esas cuentas, otro hecho que Leo descubrió, no hay nadie más a quien culpar». Me puse de pie, elevándome sobre el hombre que una vez me había hecho sentir tan pequeña. «Querías un legado, Julian», dije. «Tienes uno. Pasarás a la historia como el hombre que fue derribado por 2 niños de 5 años con una computadora portátil y sentido del ritmo». Miré a Bianca. «¿Y tú? Tú sabías que era estéril. Sabías que estaba en bancarrota. Y te quedaste. Espero que hayas ahorrado suficiente de ese dinero robado para un buen abogado defensor. Apareces como secretaria en 3 de esas empresas fantasma». Bianca dejó escapar un sollozo, enterrando la cara en sus manos. «Hemos terminado aquí», le dije a la sala. Salimos de la sala de conferencias, dejando los resultados de ADN sobre la mesa junto a la evidencia de su ruina. Julian no se movió. Simplemente se quedó allí mirando el vaso de plástico, dándose cuenta de que el agua que había robado contenía el veneno que acabaría con su vida. La caída de Julian Thorne no sucedió en cámara lenta. Sucedió con la velocidad violenta e irregular de un rascacielos que se derrumba. No estuve allí cuando el FBI abrió las puertas del ático, pero los helicópteros de noticias que rodeaban el edificio transmitieron la destrucción en alta definición a todo el mundo. Elías y yo miramos desde la seguridad de nuestra sala de estar, un fuego crepitando en el hogar, un marcado contraste con la luz fría y azul que parpadeaba en la pantalla de televisión. Según los informes que surgieron más tarde, Julian había regresado a casa del bufete de abogados en un estado de delirio maníaco. Se había convencido a sí mismo de que podía superar al gobierno federal tal como había superado a sus competidores. Había abierto una botella de whisky escocés de 50 años, sirviendo 2 vasos, uno para él y otro para Bianca para brindar por su propia resistencia.
Le dijo que la evidencia era inadmisible, que sus abogados enterrarían los cargos y que aún ganaría la custodia de los gemelos simplemente gastando más que yo. Estaba celebrando una victoria que existía solo en su imaginación febril. Estaba levantando el vaso a sus labios cuando el ariete golpeó la puerta principal. Las imágenes mostraron a Julian siendo sacado esposado, su traje a medida arrugado, su rostro una máscara de shock e indignación. Estaba gritando a los agentes, exigiendo hablar con el gobernador, exigiendo llamar a su publicista. Se veía pequeño, sin la mesa de la sala de juntas detrás de la cual esconderse, sin el poder de su chequera. Era solo un hombre que había robado a las personas equivocadas. Pero el momento verdaderamente satisfactorio, el momento que hizo explotar Internet, fue Bianca. Ella no caminaba a su lado en solidaridad. Ella estaba gritando mientras los agentes la escoltaban. Flanqueada por una oficial, Bianca gesticulaba frenéticamente hacia Julian. Su voz era aguda, captada claramente por los micrófonos de la prensa que habían sido empujados más allá de la barricada policial. Fue él, chilló Bianca, su rostro torcido por el pánico feo. Yo no sabía nada. Él me hizo firmar esos papeles. Me dijo que era para un fondo de vacaciones. Solo soy una víctima. Estoy embarazada. Era una mentira. Por supuesto, todos sabíamos que era estéril, un hecho que Julian había expuesto cruelmente solo unas horas antes. Pero en su desesperación, volvió a la única moneda que había conocido, la manipulación. Arrojó a Julian a los lobos sin dudarlo un segundo. En la pantalla, Julian se volvió para mirarla. La traición en su rostro fue absoluta. Vio a la mujer por la que había destruido su matrimonio, la mujer que había elegido sobre mí y nuestros hijos no nacidos, señalarlo con un dedo acusador para salvar su propia piel. En ese momento, el último pilar de su ego se derrumbó. Se dio cuenta de que había quemado un hogar para construir un refugio de paja. Los días que siguieron fueron un borrón de vindicación. La historia de los gemelos prodigio que habían expuesto la corrupción de su padre se convirtió en una sensación mundial. Pero la narrativa cambió cuando la prensa profundizó más. Encontraron los registros del hospital. Encontraron al portero que recordaba la noche de la ventisca hacía 5 años. Encontraron a los vecinos en Oregón que recordaban a una mujer embarazada viviendo en un sótano. El titular en el New York Chronicles no era sobre fraude financiero. Era personal. El multimillonario que tiró diamantes, como Julian Thorne echó a su esposa embarazada y herederos genios por una estafadora. La opinión pública no solo se volvió en su contra. Se evaporó. Las organizaciones benéficas quitaron su nombre de sus edificios. La universidad revocó su título honorífico, su círculo social, los tiburones con los que había nadado durante décadas, emitieron declaraciones afirmando que siempre habían sospechado de su falta de carácter. Era radiactivamente tóxico. 3 días después de su arresto, su abogado me contactó. Julian estaba detenido en el Centro Correccional Metropolitano, se le negó la fianza por ser un riesgo de fuga masivo. Quería verme. No tienes que ir, dijo Elías, de pie junto a la puerta mientras me ponía el abrigo. Lo sé, respondí, revisando mi reflejo. Llevaba el mismo abrigo simple y elegante que había usado en el parque en Rain Shadow. No necesitaba arreglarme para el nunca más. Pero necesito cerrar la puerta. Necesito escuchar el clic de la cerradura. La sala de visitas estaba fría, oliendo a lejía y desesperación. Me senté en el taburete de metal, mis manos dobladas con calma en mi regazo. Al otro lado del grueso plexiglas rayado, trajeron a Julian. Parecía 10 años mayor. Su cabello estaba sin lavar, las raíces grises mostrándose a través del tinte. Sus ojos estaban inyectados en sangre, bordeados con círculos oscuros de agotamiento. Se sentó pesadamente, levantando el auricular del teléfono negro. Levanté el mío. Morgan, croó. Su voz temblaba. Gracias a Dios que viniste. Tenía 10 minutos, dije, mirando mi reloj. Te quedan 2. Tienes que ayudarme, suplicó, inclinándose hacia adelante hasta que su frente tocó el cristal. Bianca, ella se volvió contra mí. Está testificando para la fiscalía a cambio de inmunidad. Les dio los libros de contabilidad que guardaba en la caja fuerte. Me van a encerrar por 20 años. Morgan, 20 años.
Eso suena como las pautas de sentencia correctas para el lavado de dinero y el gran robo, dije, mi voz vacía de emoción. Soy el padre de tus hijos, siseó, tratando de convocar su antigua autoridad pero fallando miserablemente. Piensa en Leo. Piensa en Lyra. ¿Quieres que crezcan sabiendo que su padre es un convicto? Puedes hablar con Elías. Él tiene influencia. Puede conseguir que se reduzcan los cargos. Diles que fue un malentendido. Diles que estaba bajo estrés. Lo miré fijamente. Incluso ahora, en el fondo, estaba tratando de usarme. Estaba tratando de manejarme. Mis hijos saben exactamente quién es su padre, dije. Es un hombre que valoró el precio de una acción sobre sus vidas. Es un hombre que dejó que su madre caminara hacia una ventisca con nada más que la ropa que llevaba puesta. Cometí un error, gritó Julian, lágrimas goteando de sus ojos. Fui un tonto. Lo veo ahora. Elegí a la mujer equivocada, pero te amaba, Morgan. En algún lugar muy profundo, siempre te amé. Por favor, por el bien de lo que tuvimos, sálvame. Miré a este hombre roto y egoísta. Busqué en mi corazón cualquier destello de piedad, cualquier remanente del amor que una vez había sentido por él. No encontré nada más que un vasto y pacífico silencio. ¿Recuerdas lo que me dijiste esa noche?, pregunté suavemente. Cuando te rogué que me dejaras quedarme hasta que pasara la tormenta. Dijiste, este es mi apartamento. Dijiste que te estaba frenando. Querías libertad, Julian, dije, poniéndome de pie. Puse mi mano en el cristal directamente sobre donde estaría su corazón. Querías ser libre de mí. Querías ser libre del aburrimiento de un matrimonio fiel. Querías ser libre de la responsabilidad de los niños. Me miró fijamente, con la boca abierta, un sollozo atascado en su garganta. Bueno, dije, inclinándome cerca del micrófono. No voy a salvarte porque finalmente te estoy dando exactamente lo que querías. Eres libre de nosotros. Nunca me volverás a ver. Nunca volverás a ver a Leo o Lyra. Te pudrirás en esta celda. Y tendrás todo el tiempo del mundo para pensar en la noche en que elegiste bisutería sobre un diamante. Colgué el teléfono. Morgan, gritó, golpeando su mano contra el cristal. No podía escucharlo a través de la pesada partición, pero podía leer sus labios. Lo siento. Lo siento. Le di la espalda. Caminé hacia la pesada puerta de acero, escuchando el sonido ahogado de sus puños golpeando contra la barrera entre su mundo y el mío. Guardia, le dije al oficial en la puerta. He terminado. El timbre sonó, una nota eléctrica áspera que señaló el final de la visita. Salí al aire fresco y limpio de la calle de la ciudad. El sol brillaba. El aire olía a escape, nueces asadas y libertad. Julian Thorne era un recuerdo, una historia de advertencia impresa en el periódico de mañana. Pero mientras llamaba a un taxi para ir a casa con mi verdadera familia, me di cuenta de que él también era otra cosa. Él era el pasado, y yo nunca me había sentido más presente en mi vida. El jardín estaba vivo. Esa era la única forma de describirlo. Cuando Elías me preguntó dónde quería casarme, se ofreció a alquilar un castillo en Escocia o una isla privada en las Maldivas. Le dije que quería estar en casa. Habíamos comprado una finca en expansión en las afueras de Seattle, un lugar que había sido descuidado durante 20 años. Durante los últimos 6 meses, mientras Elías gestionaba las consecuencias de la bancarrota de Thorne y el desmantelamiento del imperio de Julian, yo había estado en la tierra. Planté hortensias que ahora explotaban en nubes de azul y blanco. Convencí a la hiedra para que trepara por los muros de piedra del patio. Diseñé un santuario. Era finales de junio y la lluvia de Seattle había dado paso a una brillante tarde dorada. No había helicópteros de noticias dando vueltas por encima. No había paparazzi escondidos en los arbustos. Solo había 50 invitados, nuestros amigos más cercanos, el equipo de ingeniería del proyecto EOS-Pire y la señora Gabel, a quien había traído en avión desde Oregón y sentado en la primera fila. Me paré bajo el enrejado de rosas blancas, con el aroma del jazmín pesado en el aire. Mi vestido no era rojo esta vez. No era un arma. Era un simple vestido de seda marfil que se movía con la brisa. No me sentía como una reina yendo a la guerra.
Me sentía como una mujer volviendo a casa. Elías estaba esperándome. No estaba mirando su reloj. No estaba mirando su teléfono. Me estaba mirando con una adoración terriblemente abierta. Pero no estaba solo en el altar. Leo y Lyra estaban parados a cada lado de él. La ceremonia fue corta, desprovista de los votos pomposos que Julian me había recitado una vez mientras miraba su reflejo por encima de mi hombro. Elías sostuvo mis manos, sus pulgares trazando el pulso en mis muñecas. Prometo construir contigo, dijo, con voz firme. Prometo proteger los momentos tranquilos, y prometo que nunca tendrás que ocultar tu brillantez de nuevo. Cuando el oficiante nos declaró marido y mujer, no hubo un aplauso cortés de golf. Hubo una ovación que asustó a los pájaros de los árboles. Pero el momento más importante ocurrió 5 minutos después en una pequeña mesa instalada a un lado del altar. Un juez, un amigo personal de Elías, abrió una carpeta de cuero. ¿Estamos listos?, preguntó el juez, mirando a los gemelos. Leo se ajustó su pajarita en miniatura. He calculado la probabilidad de un resultado exitoso, dijo seriamente. Es del 100%. Lyra simplemente rebotó sobre sus dedos de los pies, sonriendo. ¿Puedo firmar con el bolígrafo morado? Puedes firmar con el bolígrafo que quieras, Lyra, dijo Elías, agachándose a la altura de sus ojos. Observé a través de un borrón de lágrimas felices mientras mis hijos escribían sus nombres en los papeles de adopción. Ya no eran Thorne. Ya no eran los herederos de un legado fraudulento o los peones en un juego corporativo. Leo Van, susurró Leo, probando el sonido. Tiene equilibrio. 4 letras, luego 4 letras. Simetría. Lyra Van, cantó mi hija. Suena como música. Elías los levantó a ambos, uno en cada brazo, abrazándolos fuerte. Enterraron sus caras en su cuello, riendo. Los miré y sentí que un peso físico se levantaba de mis hombros. Un peso que no me había dado cuenta de que todavía llevaba hasta ese mismo segundo. La sombra de Julian Thorne se había ido. Actualmente estaba sentado en una celda de detención federal, esperando un juicio que probablemente lo encerraría hasta que fuera un anciano. Su ADN podría haber estado en su sangre, pero ya no era su padre. Más tarde, cuando el sol comenzó a descender por debajo del horizonte, pintando el cielo en tonos violeta y naranja, me alejé de la recepción. Subí los escalones de piedra hasta el balcón de la casa principal, necesitando un momento de silencio para procesar la plenitud de mi corazón. Desde aquí, podía ver el horizonte de la ciudad a lo lejos, una silueta irregular contra el crepúsculo. En algún lugar allá abajo, en la parte más arenosa de la ciudad, se desarrollaba otra vida. Había recibido una llamada de una antigua conocida en Nueva York hace 2 días. Me dijo que había visto a Bianca. Mi hermana había evitado la pena de prisión al convertirse en testigo del Estado, pero no había escapado al castigo. Los activos que había desviado fueron incautados. El mundo de la moda, que toleraba la crueldad pero despreciaba la pobreza, la había exiliado. La conocida me dijo que vio a Bianca usando un chaleco naranja brillante, recogiendo basura a lo largo de la carretera como parte de sus 3000 horas de servicio comunitario. Parecía envejecida, su piel opaca sin los costosos tratamientos, su cabello rubio recogido en un nudo desordenado. Cuando pasaba un coche, apartaba la cara, avergonzada de ser vista. Finalmente estaba viviendo la vida por la que se había burlado de mí, invisible, cansada y trabajando con sus manos para limpiar los desastres de otras personas. Me apoyé contra la barandilla de piedra, esperando la oleada de triunfo, la emoción vengativa de ver a mi enemigo destruido. No llegó. En cambio, sentí un profundo y tranquilo alivio. No odiaba a Bianca. No odiaba a Julian. El odio requería energía. El odio requería que mantuviera un pedazo de mi alma atado a ellos. No me quedaba nada para darles. Eran solo personajes en un mal libro que había terminado de leer. Miré hacia el jardín. Las luces de hadas parpadearon, envolviendo los árboles en un suave resplandor. Vi a Elías allí abajo, su chaqueta desechada en una silla, sus mangas arremangadas. Estaba persiguiendo a Leo y Lyra por el césped. Los gemelos gritaban de alegría, jugando un juego de etiqueta que involucraba reglas complejas que solo ellos entendían. Elías no estaba tratando de sofocarlos.
No estaba tratando de monetizarlos. Simplemente estaba jugando con ellos. Me abracé a mí misma, sintiendo la seda de mi vestido, sintiendo el anillo en mi dedo, una simple banda de platino que se sentía como un ancla. Hace 5 años, estuve en la nieve, embarazada y sin hogar, mirando hacia una ventana donde la gente se reía a mis expensas. Pensé que mi vida había terminado. Pensé que lo había perdido todo. Estaba tan equivocada. No había perdido nada esa noche. Simplemente estaba soltando el peso muerto para poder volar. Pasos se acercaron detrás de mí. Brazos cálidos envolvieron mi cintura y una barbilla descansó en mi hombro. Me recosté en Elías, cerrando los ojos. «Te estás escondiendo de nuevo», bromeó suavemente. «No», susurré. Solo observando la arquitectura de este momento. «Es perfecto». «Los niños piden pastel», dijo Elías, besando mi mejilla. «Y Leo dice, si no lo cortamos en exactamente 8 minutos, la integridad estructural del glaseado se verá comprometida». Me reí, un sonido que salió del fondo de mi vientre. «Entonces será mejor que vayamos». Me giré en sus brazos. Me miró con esa misma intensidad que tenía en el restaurante, en la sala de juntas y en el escenario. Me vio. Toda yo. «Te amo, Morgan Van», dijo. «Te amo, Elías», respondí. Caminamos de regreso por las escaleras juntos, de la mano, hacia la risa y la luz. Miré a mis hijos, que dejaron de jugar para correr hacia nosotros, con sus rostros radiantes de alegría pura y sin complicaciones. Pensé en el hombre en la celda. Pensé en la mujer en la carretera. Habían jugado un juego de tronos, luchando por una corona de oro de tontos. Miré a mi esposo y a mis hijos. Este era mi reino. Él la eligió a ella. Pero gracias a Dios. Debido a eso, pude elegirme a mí misma. Muchas gracias por escuchar esta historia. Por favor, déjame saber en los comentarios desde donde estás sintonizando. Me encantaría escuchar tus pensamientos sobre el viaje de Morgan y el karma de Julian. Si disfrutaste esta historia, por favor suscríbete al canal Bailey Triveni Stories, dale me gusta a este vídeo y presiona el botón de la campana para ayudar a que estas historias lleguen a más personas.